bíblica. Y eso es lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Empezamos con una mini introducción de que se resume de que Dios, habiendo hablado de muchas formas, ha dado la revelación final en su Hijo. Y eso es una recopilación de todo lo que Dios ha hablado hasta ahora, encuentra consumación en la persona de Jesús. Y luego ese mismo verso es contraparte o se entrelaza o se interrelaciona con Hebreos capítulo 11, donde da un resumen completo de lo que se llama como el Salón de la Fama de la Fe. Ahí empieza a expresar o analizar toda la Biblia, toda la Escritura, toda la historia de la narración, de la revelación de la palabra de Dios. Y llega a un punto culminante diciendo, ahora teniendo esta gran nube de testigos, pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Como decir que toda esta fe que está a través de toda la Escritura, comenzando desde Génesis, todos los profetas, estaba siendo inspirada, el autor Jesús, y ha sido consumada en su persona. Y todo eso apuntaba a Él. Como corroborando, confirmando lo que había dicho ya de antesala en el capítulo 1, verso 1, que Dios, habiendo hablado de muchas veces, en formas diversas, de diferentes maneras a los antepasados, por medio de los profetas, ahora en los últimos días, nos habló por medio de su Hijo. Luego empieza a decir 7 cosas que el Hijo hace, que son cosas que pertenecen exclusivamente a la identidad divina, quién Dios es. El Dios de Israel es creador, digno de adoración, tiene el nombre divino Yahweh, sustenta todas las cosas por el poder de su naturaleza. No solamente sustenta todas las cosas, Él es el soberano, Él está en el trono de la majestad, nadie más puede estar en ese trono más que Él. Y este Hijo eterno, Hebreos lo pone con todas estas características, como que Él expresa toda esta realidad. Él mismo es el carácter de Dios, irradia la naturaleza de Dios, la gloria de Dios, la esencia del carácter de Dios mismo. Y al recopilar estas 7 cosas, introduce el tema de que es superior a los ángeles. Los ángeles aquí como un punto intermedio, un punto de énfasis, a ver que el Hijo es eterno porque está por encima de todo lo creado, incluyendo los ángeles que también son criaturas. Los ángeles funcionan como un punto de enfoque, queriendo decir que están criaturas terrenales, están los hombres, están los seres celestiales, están los ángeles de Dios y por encima está Dios. El Hijo está por encima de los ángeles, o está dentro de la categoría de Dios mismo. Ese es el contraste o el enfoque, porque la pregunta es ¿dónde está el Hijo? Debería ser obvio que si es creador, sustentador, digno de adoración, comparte el nombre divino, es soberano, pues que es Dios mismo, pero para que se haga más claro, le pone el énfasis, está por encima de toda creación, toda criatura, incluyendo seres angelicales. Y empieza a decir entonces 7 versos que se conectan con el verso principal, que es el Salmo 110. Estos 7 versos reafirman la soberanía del Hijo eterno. A ninguno de los ángeles empieza diciendo, le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. También dijo, yo seré padre y él será hijo. Está citando el Salmo 2 y 2 Samuel 7:14. 2 expresiones antiguo testamentarias que señalan, apuntan a una relación especial que el Hijo comparte con el Padre, que ninguna otra criatura, incluyendo los ángeles, no pueden compartir. ¿Okay? Y esa declaración de 2 Samuel 7:14 y del Salmo 2 ya debería encerrar que si el Padre habla así de su Hijo, eso quiere decir, o apuntaba ya la Escritura, que este Hijo ya tenía una relación especial, exclusiva, eterna con su Padre. Ese es el punto sutil que Hebreos trata de apuntar, de que la idea de que hay un Hijo eterno no es nada nuevo, sino algo que había sido profetizado, anticipado, prefigurado en las Escrituras. Y nos da texto para que nosotros podamos ver dentro de los textos mismos esa idea. Y nosotros fuimos a 2 Samuel 7 a ver eso. Y también analizamos Salmo 2, como habla de un ungido, y este ungido de alguna manera u otra se habla de él como si estuviera en la misma categoría, en el mismo nivel de Dios mismo. Es un misterio que las Escrituras digan esto. Son difíciles de distinguir
dónde comienza el ungido y dónde termina Dios, o dónde comienza Dios y dónde termina el ungido. Habla como si fueran una misma cosa. Entonces, estas dos escrituras están hablando de que esta relación que está profetizada del Padre y el Hijo, para que sea tan especial y tan exclusiva como la escritura lo apunta y lo describe, es porque esta relación siempre había existido, no es nada nuevo. A diferencia de, la interpretación sería que el Hijo es adoptado a este estatus o a este nivel de divinidad. ¿Okay? Ya estamos ahí en dualismo, ya estamos ahí en politeísmo, ya estamos ahí fuera de la fe judaica. Nos alejamos ya de un solo Dios creador de todas las cosas. ¿Ok? Si el Hijo es adoptado al lugar de hijo en algún tiempo dentro de la creación, quiere decir que hubo un tiempo donde no lo era, por lo tanto se elevó al nivel de Dios, aunque no era Dios. Fue adoptado. Y hay gente que cree eso, hay gente que ha dicho eso, hay gente que ha interpretado eso. Hebreo está contrarrestando o predicando en contra de esa idea. ¿Ok? So, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, y yo seré padre, y él será hijo. Como este hijo, en 2 Samuel 7:14, hace algo que solamente Dios puede hacer, que es construir la casa eterna. Un linaje y un legado y una dinastía de reyes donde David mismo se va a meter. Ya eso de por sí encierra que este hijo tiene que ser eterno y que tiene esta relación de siempre con su padre. Se va a expresar en la humanidad cuando se haga carne, pero había existido siempre en la eternidad. Lo mismo el Salmo 2, cuando habla de un ungido que va a ser soberano, va a ser rey, va a tener poder. Las naciones tienen que obedecerle a él, serle fiel a él. ¿Cómo puede hablar de estas cosas como si fueran atributos divinos? Porque el hijo que está refiriéndose, este ungido, es eterno. Yo les enseñé en el Salmo 2 cómo ese diálogo está en la misma escritura. ¿Por qué se enojan las naciones y pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan a ir a la batalla y conspiran contra el Señor y contra su ungido. Ahí está hablando de Yahweh, el nombre divino, Dios Todopoderoso, y el ungido como que están en un mismo plano, porque todas las naciones están contra el Señor y contra el ungido. Rompamos cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Como si estar bajo el ungido, estar bajo la soberanía o el reinado del ungido, es estar esclavos de Dios. Ahí está narrando como que el Señor y el ungido están en un mismo plano de existencia. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono. ¿Ok? El ungido, el Mesías, de ahí que sale la idea de un ungido, un rey. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré por herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás como vara de hierro, las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Si usted empieza a hablar de que el ungido va a despedazar las naciones tienen que someterse a él, tienen que actuar sabiduría en él, porque él va a tener la autoridad de Dios completa sobre su vida. Y dice, sométanse al Hijo de Dios. ¿Lo ven ahí? Sirvan al Señor con temor y sométanse al Hijo de Dios. Vuelve a lo mismo, está hablando de Dios y este ungido, este Hijo de Dios, como en un mismo plano. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enojen y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Salmo 2, al igual que 2 de Samuel 7, 13 y 14, está hablando de que va a salir un hijo de David que tiene una relación especial con el Padre, que ilustra algo que siempre había existido desde la eternidad. Y la Escritura, si se lee con estos detalles, puede apuntar hacia esto. Ahora, si usted lo lee por encima, pues usted puede decir, eso es solo poesía y habla como si fuera una misma cosa, pero sabemos que es diferente. Y eso no está hablando de Jesús. Pues tú puedes interpretarlo así también. Y de una vez ponte el kipá y el talib y eres un judío. Nosotros somos cristianos porque creemos que Jesús es el Mesías de Israel, Señor del mundo. Y que estas escrituras se consumaron en su persona.
Y que estas escrituras no solo son cosas que describen al rey, sino que describían ya que este rey que viene a la descendencia de David también tenía la naturaleza divina. Por eso es que en el Salmo 45 dice, tu trono, oh Dios, y habla del rey de forma majestuosa, como que es glorioso, como que está lleno de majestad, cosas que son atributos divinos. En 2 Samuel 7 construye la casa eterna de Dios y Dios establece su reino para siempre. ¿Cómo puede tener un reino para siempre, un reino eterno? Toda una dinastía de reyes es la casa que va a construir. Es un linaje, una genealogía, podemos decir. Eso es lo que va a hacer. Y va a ser esa casa, va a ser una dinastía de reyes y va a ser eterna. Y su reino va a ser para siempre. Estamos hablando de algo que tiene que ser más que un mero humano. Es lo que Hebreo está tratando de apuntar, porque eso está hablando de una creación que no es de este mundo. Los reyes terrenales mueren, se sepultan, y ¿qué pasa? Nace otro hijo y otra descendencia, a veces se pierde la descendencia, hay que pelear para volver a adquirirla. Y las casas terrenales como el templo de Salomón, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, se destruyen, se pierden, Dios no puede habitar permanentemente. ¿Quién rayos puede hacer una casa, que es una genealogía, que trasciende el tiempo, el espacio y la materia, donde hasta David mismo va a entrar en ella, a vivir, y es una casa eterna donde Dios puede sentirse cómodo, y no solamente es una casa eterna, sino que Él va a ser rey para siempre? Esas escrituras tenían que encerrar ya el hecho de que estaba apuntando de que el que va a nacer de David, hijo de hombre, es más que hijo de hombre, hijo de Dios, y eternamente Dios mismo. En otras palabras, esa relación de hijo de Dios no es solo que comenzó en el tiempo, siempre había existido. Entonces estos textos, ya los puede estudiar cuando tenga tiempo, son interesantes porque sí encerraban ya esa idea. Entonces ahí tiene los primeros dos que tienen una relación que es superior a la de cualquiera criatura, incluyendo los ángeles. A Dios nunca habló de ángeles con esa intimidad, con esa libertad. Nunca se refirió su palabra hacia un ángel con ese estado, con ese estatus. Y eso es lo que Hebreo está tratando de apuntar. Y entonces Salmo 45 es otro ejemplo donde dice tu trono, oh Dios. Deuteronomio 32, 43, cuando dice adórenle todos los ángeles de Dios. Digno de adoración. ¿Qué une todos estos versos? Hemos dicho que todos son mesiánicos. Están apuntando a un rey que va a salir. En Deuteronomio 32, 43 está profetizando que eventualmente el Señor va a derrotar a sus enemigos y el Señor va a purificar la tierra y al pueblo. Va a redimir a la nación, a la tierra, que ahí es tipológico de la creación completa, y al pueblo, que es sombra, tipo y figura de la humanidad en general. Eventualmente Dios va a hacer esa cosa. Dios va a redimir la creación, la tierra, y va a redimir, a transformar, a reconciliar al pueblo, a su pueblo. Entonces, ese evento sucedió cuando el Mesías, que no solamente es rey, es sacerdote, derramó una sangre que reconcilió todas las cosas, las terrenales y las celestiales, dice Hebreo. Deuteronomio 32, 43 se cumplió en la persona de Jesús. Ahí fue que Dios purificó un pueblo y una tierra para sí mismo, en Jesús. Ese verso también es mesiánico. Y al cumplirse en Jesús y a través de Jesús, quiere decir que Jesús hizo algo que estaba profetizado en Deuteronomio 32, 43, que solo Dios mismo podía hacer. No solamente eso, dice ahí en Deuteronomio 32, 43, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso está diciendo que el que hace esta obra redentora es digno de adoración, hablando del Hijo, que es eterno. ¿Me entienden la lógica? Estoy tratando de que vean la lógica detrás de Hebreo, porque entonces la otra opción que nosotros podemos desarrollar de esta porción es que Hebreo está cogiendo versos y está tratando de agarrar cualquier lado que diga algo que pueda confirmar lo que él quiere decir. Y sacó un verso de Salmo, y sacó otro de Deuteronomio, y sacó otro de 2 Samuel, pero esos versos no tienen nada que ver con lo que él está tratando de decir. Esa es la otra manera que nosotros podemos interpretar o leer la Biblia. Yo estoy tratando de introducir la idea de que hay una conexión entre todos estos versos. Todos tienen una connotación, un énfasis mesiánico. O sea, son promesas de un rey que va a salir del linaje de David. ¿Okay? El ungido con la unción.
Entonces, dentro de la historia de Israel, estos versos eran interpretados mesiánicamente, están profetizando de lo que va a suceder en el futuro. Todos tienen ese tono, menos uno que es el Salmo 102, el único que no tiene ese tono. Todos los demás tienen ese tono. De hecho, todos los versos, Salmo 45, Salmo 97.7, Salmo 2, Deuteronomio 32.43, Salmo 2, todos los versos, 6 de ellos mencionan el trono de Dios. Para que usted vea que él está uniendo todos estos versos dentro de una temática. Qué curioso, 6 de los 7 versos mencionan el trono de Dios. ¿Y cuál es el verso principal que él está predicando? Eso quiere decir que usted no me está escuchando nada de lo que está saliendo de mi boca. Usted está solamente ahí oyéndome hablar y yo explicando y tratando de fajarme para tratar de hacerlo. ¿Cuál es el verso principal de Hebreos? Salmo 110. ¿Y qué dice Salmo 110? Dijo el Señor, Yahweh al Señor, ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra. ¿Y qué es la diestra? El trono de Dios. ¿Y qué hacen los 6 versos de los 7 que mencionan? El trono de Dios. Eso quiere decir que el Salmo 110 se conecta con los 6 versos. ¿En qué tema? Mesiánico y el trono de Dios. Eso no es solo unir versos y ya. Él tiene, de hecho, si nosotros nos podemos ir más, yo te puedo ir más técnico todavía. Que hay palabras que se mencionan en todos los versos similares. Por ejemplo, la palabra hijo. Eso es hasta hoy, usted lo sabe, debió haber cuenta. La palabra hijo. Está hablando del hijo, ¿verdad? ¿Y qué dice después en el verso que está citando el Salmo 2? Tú eres mi hijo, hoy he venido a ser tu padre. ¿Y qué más dice? Yo seré a él por padre y él me será por... ¿Qué palabra se está repitiendo? La palabra hijo, que es la misma palabra que está introduciendo Hebreos, que es el título del Hijo de Dios, el Mesías de Israel, Señor del mundo. Él está uniendo textos que no solamente tienen el mismo tema, tienen las mismas palabras, que confirman de que están hablando de una misma cosa. Lo importante es que estos versos no solamente están apuntando al Mesías, están encerrando o aludiendo al hecho de que el Mesías iba a tener naturaleza divina. Y eso es lo que hace estos versos específicos especiales. Usted sabe que muchas veces uno dice, ¿de dónde la gente de la iglesia o cristianos sacaron y que Jesús era el Hijo de Dios? Pues ahí te está diciendo un montón de versos. La cuestión es que nosotros tenemos que trabajar esos versos a ver cómo se relacionan, de qué forma los aplican, en qué sentido se aplican a Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y es lo que yo estoy tratando de pasar el tiempo aquí enseñándole a ustedes para que se gocen en la palabra y vean qué hermoso es tener el libro de Hebreos como un testimonio de cómo se predicaba en el primer siglo. ¿Okay? Entonces está mencionando, en 6 de los versos está mencionando el trono de Dios. Entonces le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ese es el Salmo 97.7 y Deuteronomio 32.43. Cualquiera de los dos pueden ser porque los dos tienen la misma cita. Entonces, ¿qué más? Menciona en todos estos versos al Mesías. Y está una vez aludiendo y otra vez que el Hijo es superior a toda la creación, todas las criaturas, incluyendo al ángel. Dice, tú amas la justicia y odias la maldad, por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Ese es el Salmo 45. El que está ungido es el ungido con la unción. Eso es lo que significa la palabra Mesías. Mesías significa ungido con la unción, que no es otra cosa que es una forma de decir el rey. El rey tiene que estar ungido con una unción consagrada para ser rey de Israel. Pues el que Dios unge, pues la madre, ese es el que es. Va a haber uno que Dios mismo va a ungir, con una unción superior a todos los demás. Porque dice que derramó aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Este tiene la madre de las unciones. La unción de unciones está sobre el Mesías, que va a ser el rey, el que va a construir la casa eterna, el que va a establecer el trono para siempre, el que Dios mismo va a decir, este es mi hijo y yo he llegado a ser padre de él. Ok, este es especial, superior a todos los demás. ¿Están conmigo hasta ahí? Y entonces por eso dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Entonces eso es
un verso profético porque estaba apuntando del rey que va a venir y va a decir esas palabras. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Lucas 4 cuando se paró en el templo, en el tabernáculo, en la sinagoga? Dijo, esta escritura se ha cumplido hoy en vuestros oídos. ¿Y qué dijeron la gente? Él está diciendo que Él es el Mesías. La gente sabía lo que significaba, el que tiene la unción. Está diciendo que es el rey. Pero no cualquier rey, el rey eterno, el rey soberano, el rey que Dios va a establecer para siempre. ¿Ok? Entonces, también dice del Hijo que es eterno. Y Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate en el lugar de honor, hasta que humille a tus enemigos por debajo de tus pies. Está diciendo, Yahweh le dijo a mi Señor, siéntate en el trono, hasta que ponga a tus enemigos por estar a tu pie. Ninguna criatura, ningún ángel se puede sentar en el mismo trono de Dios. Y ese trono es el que se ha sentado Jesús, porque Él era más que un rey humano, hijo de David, era hijo eterno de Dios. Eso tiene eternidad el Hijo, lo declaró en 7 declaraciones al principio del capítulo 1, y es superior a toda creación, toda criatura, incluyendo los ángeles, y dice 7 textos que confirman esto. ¿Ok? Le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que estos 7 textos están buenos para confirmar la divinidad del Hijo o no? Yo le soy bien honesto, estos textos yo los he leído toda mi vida. Fuera del contexto de Hebreos, yo no llego a la conclusión que llegó Hebreos. El tecnicismo de Hebreos fue la habilidad de ver el Salmo 110 para conectar estos versos a Jesús. Y entonces, toma, si tú le pones el tema mesiánico y los conectas con la realidad de que está hablando del trono de Dios, entonces tú te das cuenta que son proféticos y que se cumplieron en Jesús. Y por lo tanto, entonces los puedes examinar y ver como hablaban de que el Mesías iba a ser más que humano, iba a ser divino. Eso es lo que yo quiero que vean, el proceso como Él conectó los versos. Es lo que hace que los versos cojan, porque tú lees el verso solito y uno se pierde en el lenguaje. Uno se pierde porque obviamente estamos leyendo la porción, pero si tú lo lees completo son salmos largos. Por ejemplo, el Salmo 45 está hablando de un rey y está hablando de unas bodas del rey. Y está hablando, entonces uno se pierde en el lenguaje de la hermosura del rey y uno ni se da cuenta que dijo tu trono, oh Dios. O si lo lee dice, ay, qué raro que tiraron ese verso ahí, como que no encaja. Y como que uno se pierde y no se da cuenta. Pero cuando uno va conectando al Salmo 110 y se da cuenta que no era simplemente un salmo de boda, sino estaba hablando proféticamente de un Mesías, se da cuenta que se cumplió en Jesús. De hecho, ese Salmo 45 es hermoso porque lo podemos profundizar en él, hablar que entonces la boda que está hablando ahí no es la boda de un rey terrenal, son las bodas del Cordero. Por eso se habla del rey como majestuoso y glorioso. Amén. Eso era un salmo bien espiritual, que lamentablemente se interpreta carnalmente, terrenalmente, en vez de como debería interpretarse. ¿Ok? Es más, vamos a leer el Salmo 45, porque es otro ejemplo de lo que yo le dije como el Salmo 2. Dice aquí, hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del rey. Pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que cualquier otro. ¿Lo ven ahí? Esa es la porción que está citando Hebreos. Empieza hablando de un rey que está en una boda y lo está describiendo y dice que es más apuesto que eso. Puede ser hipérbole, qué exageración, ¿verdad? Todo el mundo dice que la novia de ellos son las más bonitas y todas dicen que el esposo de él es el más hermoso. A lo mejor es hipérbole, ¿verdad? Pero entonces después empieza a decir que es majestuoso y glorioso. Pues ya se está yendo a otro nivel.
porque majestuoso y glorioso es solo Dios. Esas son palabras exclusivas de Dios. Y que gobierna con justicia y con humildad. Vamos a ser honestos, el mejor rey de Israel era David, y ese moral no era. Y mucho menos justo. Tenía corazón detrás de Dios, pero en cuestión de representar a Dios, fracasó horriblemente. Y entonces aquí está describiendo algo que parecería como si estuviera hablando de Dios. No lo creo. Pues entonces, ¿por qué dice tu trono, oh Dios? Ahí ya no me puedes debatir que está hablando más que meramente un hombre. Y en la misma oración que dice que tu trono permanece para siempre, empieza diciendo que te ha ungido tu Dios. Ahí está hablando de la naturaleza humana y la naturaleza divina unida en un rey mesiánico, hijo de Dios porque era hijo de Dios eterno. Por eso puede sentarse en el trono de Dios mismo, Salmo 110. Dijo Yahweh a mi Señor Adonai, siéntate a mi diestra, que es el trono de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien similar al Salmo 2. ¿Lo pudieron ver? ¿O no? Pues ya no voy a seguir repitiendo lo mismo. Yo creo que no los voy a convencer por más que les diga de diferentes ángulos. Vamos a ir al capítulo 2. El tema de la superioridad del Hijo sobre los ángeles continúa en el capítulo 2. Ahora empieza a explicar cómo el mundo venidero será la herencia de la humanidad y el rescate y la redención de Dios no fue para los ángeles, sino para la humanidad, los hombres. Entonces ahora en Hebreos capítulo 2 empieza a retomar ahora otro salmo, es el Salmo 8, que según la interpretación de Hebreo, ahora toma un nuevo significado. Podemos ir al Salmo 8 para que veamos este verso ahora de otro lente, de otra manera. Es importante recalcar que la interrogante de Hebreos en el capítulo 2 es válida a luz de la gran fe y la experiencia que tenían los cristianos. Ellos creían en la exaltación de Jesús y por eso creían que si Jesús fue exaltado a pesar y a través de su sufrimiento, entonces ¿cuáles son las implicaciones de su exaltación? ¿Cuál es la manifestación de su reino, en otras palabras? Hebreo está tratando de explicar a través del capítulo 1-2 cuál es la naturaleza del reino de este Mesías. Porque comienza a decir en el capítulo 2 un mini resumen que dice, tenemos que cogerle en serio lo que Dios nos ha dado. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿Usted está escuchando? Es una amonestación seria del predicador. Dice, te estoy dando toda esta revelación. Mira, presta atención y coge en serio las verdades que has oído. No sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios tramitó a través de ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primero fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Además, Dios mismo confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Ahí vemos que está cogiendo en serio esta gran verdad que ha sido revelada. Y los cristianos tienen que cogerle en serio esta gran verdad. Dice en el verso 5, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar dice la Escritura que son los simples mortales para que piensen en ellos, o el Hijo del Hombre para que te preocupes por él. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor, le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. ¿Pero qué vemos? Vemos a Jesús, quien se le dio una posición un poco menor de los ángeles. Ahí está conectando el Salmo 8 con Jesús. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. ¿Ok? Entonces aquí está describiendo qué clase de reino tiene Jesús. ¿Cómo es que Jesús gobierna? ¿Cómo es que Jesús reina? ¿Cuál es la naturaleza de su imperio? Ellos creen, y la pregunta es relevante, porque la declaración de la exaltación es aceptada, es creída, es validada. O vamos a ponerlo de esta manera.
La ausencia de nuestra inquietud y la falta de nuestra interrogante desenmascara la incredulidad nuestra, la superficialidad de nuestra fe. Nuestra fe o no es reflexiva, o no es relevante, o no la creemos práctica, o de verdad no aceptamos la proclamación del Evangelio. O sea, ellos se preguntan, ¿y cómo es que está reinando Jesús? ¿De qué manera Él reina? Ellos se preguntan, ¿en qué forma, a través de sus sufrimientos, y a pesar de lo que sufrió, Él está rescatando la humanidad? ¿Por qué ellos están preguntándose la pregunta? Porque han aceptado y creído que Él está a la diestra de la majestad. Y ellos todavía no ven de qué forma es que ese reinado se está estableciendo en la tierra. ¿Están conmigo o no? Entonces, ¿cómo nosotros nos sentamos en la iglesia y recibimos el Espíritu Santo y confesamos que Jesucristo es el Rey, el soberano, el Dios del universo, que reina sobre todas las cosas, que está construyendo una casa eterna y que tiene el trono de David y su trono está establecido, y no nos preguntamos ¿y de qué manera es que Él reina? Porque no creemos de verdad que está reinando. Porque el creyente del primer siglo inmediatamente aceptaba la experiencia del reinado de Jesús, pero se preguntaba con inquietud ¿y de qué forma esto es verdad? Porque no vemos que todas las cosas están bajo sus pies. ¿Me entienden o no? Entonces el cristianismo moderno, como nosotros interpretamos nuestra fe como fantasía, es algo que usted viene aquí a oír algo bonito que usted se crea para aliviarse de sus inquietudes y ansiedades. Así usted interpreta la fe. Otros vienen aquí, tienen un dualismo entre el espíritu y todo es espiritual. Y como es espiritual es privado y no tiene que ver nada con el mundo. O sea, el mundo se puede ir al infierno, se puede caer todo, porque lo que importa es lo que tengo por dentro. Es un dualismo. Creemos que Jesús solamente reina en el mundo espiritual en mi corazón. No creemos que Él reina en el gobierno, no creemos que Él reina sobre la muerte, no creemos que Él reina sobre la enfermedad, no creemos que Él reina sobre las naciones. Pero el Rey de Israel, el Mesías ungido con la unción, que se sentó en el trono de la majestad, reina sobre todo, dice. Pues entonces, con una fe fingida, una fe fantasiosa, un dualismo espiritual y un relativismo donde eso es una verdad relativa, para algunos es verdad y para otros no, no aceptamos la autoridad y la proclamación de que Jesucristo es el Señor. Literalmente Él es el Rey del universo. Rey del espíritu, del infierno, de los cielos y de la tierra también. Entonces la pregunta es, ¿y de qué manera Él es Rey? Porque no vemos que todas las cosas están debajo de sus pies. Pues el escritor de Hebreo te contesta, dice, pero vemos a Jesús. Entonces te está predicando el Salmo 110 con el Salmo 8. Y el Salmo 8 empieza a describir que la naturaleza de este reino es en humildad. No de la manera que nosotros esperamos o tenemos expectativas, porque utiliza los sufrimientos. Recuerdan que el mismo rey sufrió y fue mártir y lo mataron. Y a través de su muerte fue que nos dio la victoria. Ahí dice, Él a través de la muerte venció al que tenía el poder de la muerte, que es al diablo, más abajo lo va a decir. Y aquí dice, por la muerte tuvo que morir por todos nosotros. Dios está utilizando métodos no convencionales, no de este mundo, para establecer el reino. Y se está sentando a la diestra de la majestad, haciendo algo que es lo más interesante, que dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, es que está reinando con los enemigos todavía no aceptando su reino. Y cada uno de los enemigos los está derrotando a su manera, con sus métodos no convencionales. Son tan no convencionales que ni la misma gente que está en el reino entienden ni interpretan de qué forma funcionan. Por eso es que dice, tienes que poner la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Porque quizás tú no veas en lo natural cómo Él está reinando, pero sí puedes ver a Jesús sentado en el lugar de honor con toda la gloria del Padre. Y en eso debe estar tu corazón y tu fe. No una fe fantasiosa, no un dualismo espiritual de espiritualidad privada, no un relativismo de mi verdad diferente a la de otros, sino que esto es una verdad absoluta que controla todas las cosas, aunque yo no lo pueda entender con la mente. Yo pongo mi mirada en Jesús. Él está en el trono y Él reina. Amén. ¿Están entendiendo? Esa es la versión mía personal. Fue cuando yo me convertí, la primera pregunta que me vino a la mente, porque yo sabía que era verdad lo que me estaba pasando y entendía que era real, quién era Jesús y Dios, el Creador. Todo eso yo lo entendí claro, porque la experiencia era tan real que no lo podía negar. La pregunta inmediata fue, ¿por qué nadie me había dicho esto a mí antes?
Y yo estaba diciendo, esto debería estar en las noticias, en primera plana, en el periódico, en el vocero. Cuando me levanté por la mañana, el periódico me debería decir, Jesucristo es el Señor. Eso es lo que debería decir, si esto es verdad. Y yo no estoy dudando que sea verdad. Yo creo que es verdad porque lo acabo de experimentar. ¿Por qué el mundo no se está alineando a esta gran verdad? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces yo estoy viendo una iglesia y estoy viendo milagros. Estoy viendo milagros con mis propios ojos. Pero de ahí, de la iglesia no sale el testimonio. Nadie se entera. Es más, cuando lo contamos actúan como que no fuera verdad. Y cuando tratamos de proclamarlo es como que lo pagan como que no existió. Además, los mismos que recibieron el milagro cuando sale testifican como que no lo recibieron. Es como que hay otras fuerzas que controlan este mundo. Y el reinado de Jesús, aunque es real, no se ve en su totalidad. La complejidad está en que este reino opera de una manera diferente a los gobiernos de esta tierra. Dios no tiene agente de publicidad, ni le interesa restregarle a la gente la cara a la verdad, porque Él conoce sus corazones. Y Dios no quiere imponer su fuerza, Él quiere que voluntariamente le sirvamos. Y lo que Él desea son adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque de eso se basa su reino. No una dictadura de estar controlando y sometiendo a la gente a la fuerza. Porque si Él apareciera en su gloria, todos se someten y todos la adorarían. Pues obligatoriamente, pero no les queda otra. Pero si se esconde, solo el que de verdad, con humildad y sinceridad le busca, es el que puede recibir el galardón de intimidad con Dios. Y esa es la manera que Dios opera, esa es la manera que su reino se establece. ¿Ok? Entonces empieza a interpretar en base al Salmo 8. Ahora ese salmo está bien interesante porque mira lo que dice el Salmo 8. Lo podemos leer aquí. Que es otro salmo que pues se lee, pero a veces no lo vemos cristocéntrico. La humanidad, aunque son terrenales, mortales, vestidos de debilidad natural, serán herederos de todas las cosas, según el Salmo 8. Serán coronados de gloria y de honra. Y la pregunta es cómo esto es posible y por qué. De hecho, los intérpretes judaicos antes y a través de los comentarios de los años, este capítulo específicamente se ponía en la boca de los ángeles. Y se ponía en la boca de los ángeles como un reclamo, como un argumento. De hecho, en Esdras 4, un libro extra bíblico apocalíptico, dice, los ángeles dice, culpando a Dios, mira, te dijimos que es el hombre para que tengas de memoria. Y mira lo que hicieron ahora. En otras palabras, los ángeles dicen a Dios, I told you so, te lo dije, que era una pérdida de tiempo lo que estás haciendo con esa criatura, una criatura inferior, mortal. O sea, la pregunta es, ¿por qué rayo, si el ser humano es débil, frágil, mortal, pecaminoso, por qué está sobre todas las cosas? No solamente heredero de la creación, sino del mundo venidero. El reclamo de los ángeles es, eso no es justo, eso es barro. Barro sucio y pecaminoso y rebelde. ¿Por qué tienen esta autoridad y se les va a dar el mundo venidero? ¿Me entienden? ¿Cómo es posible que Dios los va a coronar de honor y de gloria? Traducción, el Salmo 8 es imposible, eso nunca puede pasar. ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? O sea, el reclamo de la interpretación judaica es negativo. Salmo 8 lo interpretan negativamente. O sea, cuando tú te creas la gran cosa, ellos te citan el Salmo 8, que es el hombre para que tenga Dios de memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Si es como barro, Dios lo corona de gloria y todo, pero en verdad el hombre no es nada. Pero el cristiano, con la visión cristocéntrica, lo interpreta diferente. La intención del capítulo 8 de Salmos siempre fue en honrar al hombre, aunque era imposible. Pero ahora a través de Jesús se volvió una realidad. Porque Jesús se hizo menor que los ángeles o Elohim, Dios, al ser uno con nosotros. Para que entonces el hombre, la humanidad, sea heredero no solamente del mundo presente, sino del mundo venidero. Entonces la pregunta ahora toma otra connotación. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. La pregunta ahora es como si Dios el Padre y el Hijo estuvieran revelando, aunque no le hace sentido a los ángeles, es en este barro, en este fango que el Hijo Eterno va a entrar para tener al hombre en memoria y para visitar al Hijo del Hombre.
Se va a humillar con los hombres para que los hombres sean como el Hijo de Dios. ¿Ven cómo toma otro significado el capítulo 8 de Salmos? ¿Sí o no? No. La humanidad, aunque son terrenales, mortales y están vestidos de debilidad y son naturales, serán herederos de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Jesús se hizo hombre como el Mesías y según su humanidad conquistó a favor de los hombres todas las cosas, revelando que solo por él y por su naturaleza divina podía lograr y realizar la obra del Salmo 8, versículo 1 al 9. ¿Qué dice? Oh Señor, oh Señor, Señor nuestro, oh Señor, Señor nuestro, majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos. Este salmo, cuando usted lo ve cristocéntricamente, toma otro significado. Porque aquí está expresando el reino de Dios, la majestad del rey, como utilizan métodos no convencionales. Dios usa, según este salmo, niños y bebés. Y a través de niños y de bebés, dice que los hace hablar de su fuerza y silencia a sus enemigos. Jesús citó este verso también cuando vino a la tierra. Dice, y a todos los que se te oponen, cuando miro el cielo y veo la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. Los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. ¿Okay? Entonces, de principio a fin podemos decir que esto es una revelación de Jesús. Oh Señor, Señor nuestro, majestuoso es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién es el Señor ahí? El Señor eterno que va a revelar su nombre en Jesús. Porque va a visitar a los hijos de los hombres, aunque son mortales. Y se va a hacer como uno de ellos. Dice el Hebreos 2 que dice, por un tiempo te hiciste menor que los ángeles, citando el Salmo 8. Fue Jesús el que se hizo menor que Dios, mientras estaba humano, y menor que Elohim, los ángeles. Se hizo mortal. Se hizo pequeño, porque para que el hombre y la humanidad sea coronada de gloria y honor y puedan ser, que todas las cosas estén debajo de los pies de la humanidad a través de Jesús. Nunca estaba hablando de la humanidad sola, estaba hablando de la humanidad en Jesús, que iba a ser restaurada. Y por eso es que dice, ¿qué rayos son estos? Para que este Señor los visite, para que tenga de él memoria, para que se haga como uno de ellos, para redimirlos, para restaurarlos y poner todas las cosas debajo de sus pies. Esa es la revelación del nombre glorioso y majestuoso de Dios. Oh Señor, Señor, cuán majestuoso es tu nombre. Dios se reveló en la persona de Jesús. Y Hebreos toma Salmo 8 y se conecta perfectamente con el Salmo 10. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Porque ya había prometido el Salmo 8 que todas las cosas iban a estar debajo de los pies del hombre. Pero no era el hombre pecaminoso, caído, mortal y débil que los ángeles acusan a Dios de haber exaltado. Es el hombre restaurado, glorioso, que está en Jesús, la casa eterna, donde les puede dar un reino y una autoridad para que a través de Jesús puedan heredar todas las cosas. Salmo 8 era una promesa para la humanidad imposible de realizar por la naturaleza humana. Pero un hombre que tiene naturaleza divina, porque es hijo eterno, podía hacer que este salmo se consumiera y se cumpliera. Amén. Entonces aquí tenemos otro salmo que está citando Hebreos para recalcar la divinidad y la humanidad de Jesús. ¿En qué verso me quedé? Hebreos del 5 al 8, ¿ya lo leí o no lo leí? Hebreos 2 dice... Del 5 al 8 dice, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro, sino quienes son la humanidad restaurada en Jesús.
Y cita el Salmo 8, ya le leí eso. Ahora bien, cuando dice, verso 8, todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Ve, ahí está citando el Salmo 8. Y aquí le está añadiendo un propósito a la humanidad y a la debilidad de Jesús. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y de honor. Entonces, gloria y honor es algo que había sido hecho o profetizado en el Salmo 8. Lo coronaste de gloria y honor. Entonces, gloria y honor no era algo poético solamente para describir una humanidad futura que nunca existirá. Gloria y honor era algo profético para describir lo que la humanidad iba a ser en Jesús. Porque Jesús, que se hizo hombre, se hizo un poquito menor que los ángeles y que Dios, pero ahora recibió honor y gloria. ¿Lo vieron o no? Dice, un poco menor de los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien fue todo hecho, eligió llevar muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Entonces aquí estamos viendo que el Hijo Eterno escogió hacer el Salmo 8 una realidad voluntariamente. Se identificó con nuestra debilidad, con nuestro sufrimiento, con nuestras lágrimas y dijo, yo los voy a coronar de honor y de gloria, tomando el lugar de ellos y muriendo por ellos para rescatarlos, para redimirlos, para restaurarlos. Yo voy a sufrir como ellos. Y entonces, si Hebreos 1 está recalcando la divinidad, ¿qué está enfatizando Hebreos 2? La humanidad de Jesús. Pero no solo que Jesús era humano y ya, sino cuál era el propósito de que sea humano. Para que entendamos que no es que Dios está aburrido y no tenía nada que hacer. O que quería pegarle una visita aquí a los hombres, o se hizo humano, para tener eso en su libro de pasaporte de los sitios que ha visitado. Tenía un propósito específico. Y tiene una madre de propósitos. Ese es el propósito de los propósitos. Que es rescatarnos, redimirnos, restaurarnos. Y ya estaba profetizado y prometido en el Salmo 8. Al describir en el Salmo 8 el propósito de Dios para la humanidad y encerrar la imposibilidad de este propósito al preguntarse qué rayos es el hombre para que tengas de memoria el Hijo del Hombre para que lo visite, estaba revelando que algo tenía que suceder más que humano, tenía que ser algo divino. El Hijo Eterno tenía que hacerse hombre para hacer realidad ese salmo. Amén. Ok. Conquistó el favor de Dios para la humanidad. Entonces dice, por lo tanto Jesús y los que él hace santo tienen el mismo Padre. Y Jesús dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, pues le dijo a Dios, esto le está poniendo en la boca de Jesús palabras de la Escritura. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre el pueblo reunido te alabaré. ¿Okay? Y dice más, también dijo, pondré mi confianza en él. Es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Ahí está citando Isaías 8:17 y Salmo 22:16. Esto está citando un salmo y una profecía de Isaías y lo está poniendo en los labios de Jesús. Volvemos a lo mismo. ¿Podemos leer la Biblia o podemos leer la Biblia? Salmo 22, que es larguísimo el Salmo 22. Y Isaías 8. Ahora, ahí está hablando Isaías. En Isaías está hablando y en el Salmo está hablando David. Pero aquí Hebreo dice que no, que eso es Jesús, se lo está diciendo a Dios su Padre. Qué revolú, ¿verdad? ¿Qué es lo que está tratando de decir? David y Isaías hablaban por inspiración, tomando la voz del Hijo Eterno y la misión y función del Hijo Eterno a través del Espíritu Santo. El Hijo, en su preexistencia y eternidad, habla por el Espíritu a través de los profetas, de su futuro, su sentir y su relación con el Padre. Es la única forma de interpretar lo que Hebreos está diciendo. El Hijo Eterno, como preexistía y estaba con el Padre, a través del Espíritu Santo le puso a David y a Isaías el sentir
de su función, de su misión y de su relación con el Padre. Amén. ¿Están conmigo o no? Es la única forma de interpretarlo, porque si no, entonces Hebreo está tomando lo que dijo Isaías y lo está malinterpretando. Y lo que dijo David. No puede decir que Jesús le dijo al Padre lo que David está diciendo en un salmo. No puede decir eso es un disparate. A menos que sea que David está temporalmente recibiendo el sentir del Hijo y por el Espíritu Santo impartiéndole las Escrituras. Amén. Ahora pues vamos a ir a la Biblia a ver si es así. Mira, Salmo 22, 16. Aquí tenemos 3 textos más que estamos añadiendo a nuestro estudio de Cristología. Salmo 8, Salmo 22, Isaías 8. Mira lo que dice Salmo 22, verso 16. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. ¿Cómo se oye eso? A David nunca le atravesaron la mano y los pies. ¿De qué rayo está hablando David ahí? De repente está hablando con la inspiración del Espíritu Santo, el Hijo Eterno hablando a través de lo que va a suceder en el Hijo. Y ya el Hijo es como si lo estuviera experimentando, como si lo estuviera sintiendo. Y quedó plasmado en la Escritura. Dice, puedo contar cada uno de mis huesos, verso 17. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Ya profetizado, ya encerrado en el Salmo. Hebreo está diciendo, esto en verdad no es David. Este es el Hijo Eterno hablando a través de David, de la experiencia que él va a tener. Dice, oh Señor, no te quedes lejos, tú eres mi esperanza, ven pronto a mi auxilio, sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros, arrebátame de las fosas del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. ¿Lo pueden ver ahí? Ahí está diciendo, ¿por qué está sufriendo el Hijo Eterno? ¿Por qué está dispuesto a pasar esta humillación y este sufrimiento? Porque el deseo del Hijo, este es el Hijo según David y según Hebreos, hablando con su Padre, está diciendo, porque yo quiero que mis hermanos te adoren. Nosotros, pecadores, endemoniados, hijos de la madre, sinvergüenzas, ladrones, y Él nos ve como sus hermanos. Dice, pero ahora como están no pueden, pero yo voy a sufrir, voy a morir, voy a padecer por ello, y cuando yo me le meta por dentro, en medio de la congregación, te alabaré a través de ellos. No era que yo me voy a unir a una iglesia de santos y bonitos que están alabando, y yo quiero adorar con ellos. No, yo tengo que sufrir para que ellos puedan adorar. Yo tengo que pasar este sufrimiento para poderme meter por dentro y en medio de la congregación forzarlos a que tengan intimidad con el Padre, para que tengan la misma relación contigo que yo tengo. Qué hermoso, ¿ah? Había un propósito por el cual el Hijo Eterno tenía que hacerse hombre. Tenía que enseñarnos a adorar. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo te alabaré. Qué hermoso, ¿ah? Entonces, cada vez que tú vienes a la iglesia y levantas tus manos al cielo y el Espíritu Santo te lleva a la adoración, ese es el Hijo que se te metió por dentro y se está cumpliendo el Salmo. Ahí dice, en medio de la congregación, el Hijo está adorando al Padre a través de ti, para que muchos hermanos tengan la misma experiencia que tiene Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Que no nos dejó tirados. ¿Qué es el hombre para que tengas del memoria el Hijo del Hombre de visita? Que no nos dejó abandonados, como fango, como mortales, como pecaminosos. No nos dejó. El Hijo, aunque seamos ignorantes, se hizo como uno de nosotros y sufrió para poder rescatarnos y enviar su Espíritu para que se nos meta por dentro y podamos experimentar la adoración que Él siempre ha tenido con el Padre en la eternidad. Había un propósito para la humanidad. Es lo que Hebreo nos está enseñando.
Amén. ¿Están vivos o no? Por eso en el Salmo 22, 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo mismo que Jesús citó cuando estaba muriendo en la cruz. Ya había sido anticipado en el Salmo 22. Entonces, así como en el comienzo el libro está enfatizando de Hebreos la divinidad del Hijo, ahora en el capítulo 2, Hebreos empieza a analizar la función y el propósito de su humanidad. El Hijo, como el Hijo, al ver que Jesús, el Hijo, al ver que sus hermanos están sufriendo, llamados la humanidad, ahora Él no se avergüenza, dice, de llamarnos hermanos de Él. Dice, en su condición de debilidad, deseando Jesús identificarse con nosotros, se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Jesús quería experimentar y sufrir a plenitud el dolor de los hombres para redimirlos y rescatarlos, para que no se queden prisioneros de su maldad. ¿Qué desea Jesús? Entendernos, identificarse con nosotros, interceder por nosotros. ¿Para qué? Para que un día nos pueda llevar a intimidad y adoración con su Padre. Porque aquí dice Hebreos, fíjate qué lindo Hebreo, porque Hebreo empieza comenzando cosas que el Padre le está diciendo al Hijo. Y ahora empieza a decirnos cosas que el Hijo le está diciendo al Padre. Es una conversación completa ahí, dentro de Dios. Qué amor, y todo es una conversación de amor, porque el Padre le dice al Hijo, tú eres mi Hijo, y yo seré tu Padre. Tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Y el Hijo está diciendo, en medio de la congregación te alabaré. Los voy a llevar a adoración. El Padre quiere tener muchos hijos a la gloria. Yo y los hijos que Dios me ha dado serán para señales y maravillas. Eso se está identificando con nosotros como si fuéramos de Él ya. Imagínate si el Hijo Eterno se identifica contigo antes de ni siquiera venir a la tierra y ya te llamó hermano, aunque ni habías nacido y no habías nacido nuevo. Imagínate ahora que ya lo tienes. Cambia la manera en que te ves a ti mismo. Y visualiza que este amor que el Padre había ya encerrado en la Escritura se ha hecho una realidad en ti. Tú no estás esperando a que un día suceda. Tú no estás orando para que por fin el Mesías llegue. Tú no estás creyendo que en un futuro habrá un sumo sacerdote que perdone tus pecados. Tú no estás esperando. Ya tú lo experimentas, esto sucedió y ahora es una realidad en tu corazón. Adórale en medio de la congregación al Hijo con el Hijo Eterno y experimenta el amor del Padre por el Hijo en tu corazón. Amén. Mira lo que dice Hebreos 2:14. No sé hasta dónde le dice, por el Hijo de ese santo, dice, no sé dónde me quedé, me dice, sufrió la muerte por nosotros, por tanto Jesús y los que hace santos tienen el mismo Padre, ya leí eso, anunciaré Isaías, 14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. O sea, ahí lo ve, el Hijo es eterno, ya existía con su Padre, inspiró a Isaías y el Salmo a hablar de lo que iba a suceder, y como nosotros somos mortales, el Hijo eterno escogió tener humanidad, para experimentar lo que nosotros estamos experimentando, sentir lo que nosotros sentimos y rescatarnos. Y aquí detrás de este pensamiento, que luego Hebreo lo va a elaborar más, es que tú no puedes redimir o alcanzar algo que tú no entiendes. Esto es bien profundo. Tú sabes que cuando Dios dice, Adán, ¿dónde tú estás? Right? Entonces, pues siempre el intérprete dice, bueno, pues está preguntando no porque no sepa, sino para que Adán se encuentre a sí mismo. Eso es como una pregunta retórica. No, pero aquí, según Hebreos, había algo de realidad en el hecho de que Dios nunca había experimentado el lugar donde Adán ha puesto su imagen. Y ahora está forzándole la mano a Dios a que si quiere tener relación va a tener que entrar a esa debilidad para poder identificarse con el hombre nuevamente. ¿Me siguen? Sacaron a Dios de la intimidad y se hundieron tan bajo que para Dios volver a identificarse con ellos es una de dos: o los mata y empieza de nuevo, o los redime y los rescata haciéndose como ellos para salvarlos. El Hijo quería entender. Entonces es que nosotros mismos podemos entender eso. Cuando
Cuando tú tienes un problema, una situación, y alguien te trata de hablar, tú los escuchas, pero dentro de ti tú no entiendes lo que yo estoy pasando. No se lo va a decir a la persona por respeto y porque pues no quieres desilusionarlo, pero por dentro tú dices, tú jamás vas a entender lo que yo estoy sufriendo. Tú no has pasado por lo que yo estoy pasando. Tú no has vivido tú no has visto lo que yo he visto, right? Pero cuando viene alguien y te enseña la cicatriz, que es más grande que la tuya, y te dice, tengo la camisa y la gorra, entonces tú prestas más atención. Porque tú sabes que no es solo así por encimita tratando de ayudar, sino que hay una intención de corazón, porque has sentido lo que tú estás sintiendo. Dios no quería por encimita hablarte, sino que quería experimentarte y sufrir lo que tú sufres y sentir lo que tú sientes, para que cuando venga con las marcas de la cicatriz, tú prestes atención. De que esto no es un Dios lejano que no te entiende, esto es un Dios íntimo que experimentó todo lo que tú has sentido. Literalmente en la cruz lo tomó sobre sí y ahora se identifica con tu dolor para experimentarte a plenitud. Dice aquí, ¿en qué verso me quedé? 14 me quedé. Los hijos experimentaron de carne y sangre, el hijo también tomó carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por nuestras pruebas. Aquí la mentalidad es esa, de que Jesús, por haber sufrido y padecido, puede identificarse con nuestro dolor. Puede interceder por nosotros, puede tocarnos. Yo he tratado de explicar esto muchas veces y se le hace difícil a la gente entender, no sé si es que yo no lo explico bien, pero literalmente Dios no podía tener intimidad con nosotros porque no nos sentía porque Dios no tiene debilidad como nosotros, Dios no es mortal y Dios no está en el plano que nosotros nos hemos puesto tirando su imagen por el piso. Entonces, al Dios sentir lo que tú sientes en la humanidad de Jesús, ahora puede hablar contigo en otro plano, más íntimo. Y no solamente esto es bonito para ti, que Dios se identifica, esto es bonito para Dios en el hecho de que Dios te ama a esa manera. Yo siempre doy un ejemplo estúpido, hasta que Dios me dé un ejemplo mejor, es lo único que se me ocurre. Yo tenía un amigo que es un desgraciado, hijo de su madre, y nosotros cuando íbamos viajando a predicar, él siempre quería jugar baloncesto. O sea, nosotros teníamos las tenis en el baúl del carro y cuando veíamos una cancha, imagínate qué mentalidad nosotros. Estábamos viajando horas y horas entre estado y estado y veíamos una cancha y parábamos el carro y ahí sacábamos la tenis y nos poníamos a jugar. Porque él me quería probar a mí que él me podía ganar. Entonces, y la mayoría de las veces sí me ganaba porque yo no me fajaba, ¿no? Pero un día él estaba tan molesto que me quería donkear encima, porque él donkeaba. Entonces me brincó por encima y me trató de donkear. Y yo le dije, no hagas eso. Y porque había que brincar bien duro para tratar, y la donkeó, pero se rompió el pie. Cayó y se desbarató el pie. Y él llorando y gritando. Entonces yo lo veía que estaba bien, sufriendo mucho y yo quería demostrarle que yo me identificaba con él. Pero él no me creía. Entonces yo le daba palabras de ánimo, de confort, y yo que no soy muy emocional ni tampoco tengo mucho tacto, pues no me salían bien. Le pasaba por la mano y ya me tiraba la mano y decía, ¿qué te crees que soy pato o algo? Entonces yo no encontraba la manera de llegarle. Porque yo sentía que él se sentía mal porque él trató de donkearme en la cara y creía que yo me regocijaba en el hecho de que se partió la piel, pero no es verdad, ¿no? Aunque sí me reí un poquito, pero no es verdad. Entonces, la única manera que le pude llegar es, me senté al lado de él tenía el pie en una cubeta de hielo con agua, y me quité el zapato y la media y puse el pie con él en la cubeta. Y me dijo, tú no tienes que hacer eso. Y yo dije, lo voy a hacer para que entiendas
Quita el pie. No, quiero sufrir contigo lo que estás sufriendo, porque así me vas a escuchar. Y ahí yo vi como la cara del cambió. Y bajo, si este se pone el pie donde yo estoy, lo que me está diciendo es de verdad. Usted nunca ha puesto un pie en hielo, no es bonito. Y yo aguanté con él ahí, y él aguantó, y todo era para que él creyera que las palabras que salían en mi corazón eran sinceras. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. No metió el pie, metió toda su existencia en la cruz del Calvario. Para que tú creas y estás diciendo, escúchame, de verdad siento lo que estás sintiendo, lo padecí realmente por ti. Ahora déjame ministrarte, déjame sanarte, déjame reconciliarte, déjame enseñarte cómo llevarte a intimidad. Amén. Pero vamos a dejarlo ahí, darle un aplauso al Señor. Aquí lo importante es que usted vea el contraste. Como va empezando Hebreos con la divinidad, ¿right? 7 versos, 7 declaraciones, y empieza a hablar como el Mesías tenía naturaleza divina, y de repente ahora lo está contrastando con la humanidad. Salmo 8, Salmo 22, Isaías 8, y mostrando había un propósito por la cual el Hijo Eterno tenía que sufrir, tenía que padecer la muerte. Y esto es práctico porque el adorador, el que se acerca a Dios, y más adelante eso es lo que te va a decir Hebreo, acerquémonos pues. Ahorita te va a decir, ¿qué te estamos diciendo? Que en el lugar de honor, siéntate a mi diestra, el que está sentado ahí es un sacerdote que está intercediendo por ti, que te amó a ti, que murió por ti. ¿Cuál es el fin, lo último que podemos decir? ¿Qué dice Hebreo? Acerquémonos pues. ¿Eso no es? Tú te acercas diferente cuando sabes eso, a que cuando estás en duda o en incredulidad. Ahora tú sabes que hay alguien que está deseoso de tener intimidad contigo. Yo lo pongo de esta manera a ver si les ayuda a entender. Yo digo, pónganse a pensar qué triste sería que el Hijo Eterno padeció todo esto, sufrió por esto, y tú, toda tu vida, sin recibir los beneficios, sin creerlo, lejos de la cortina, sin acercarte ante el trono. Si todo esto, el Hijo pudo haber hecho todo eso por ti, pero eso no sirve de nada si tú no lo recibes. Si tú vives como si no fuera verdad. ¿Me entienden o no? Por eso que no se trata tanto por mí. Ya hace tiempo, eso está al principio de mi vida cristiana, sí, era por mí, pero ya yo pasé eso. Ahora se trata de Jesús, por Jesús. Pobrecito Jesús, que murió por mí, derramó su sangre por mí, y lo único que Él quiere es enseñarme a adorar para intimidad con el Padre. Por amor a Jesús, yo voy a entregar mi vida a Él, a adorarle a Él, y a recibir todo lo que Él tiene para mí en su presencia. ¿Me siguen o no? Jesús sufrió y botó sangre de su cuerpo para que tú seas sano. ¿Cómo nos atrevemos a quedarnos enfermos? No, por amor a Jesús. Que su sufrimiento no sea en vano para conmigo, amén. Para que tú tengas liberación, paz, para que descanses. Él pagó el precio. Y más que todas esas cosas, para que nosotros tengamos intimidad con Él. Y hablemos y acudamos ante Él para desahogarnos, para orar, para interceder. Acerquémonos pues ante el trono de la gracia para recibir auxilio y socorro, dice Hebreos. El punto principal que venimos deseando es que tenemos este sumo sacerdote, que entró al cielo mismo, no al tabernáculo hecho de las manos, y se ha sentado a la diestra de la majestad. Este es el punto principal. Que ahora uno de nosotros, un humano, entró al trono, para que el trono sea accesible para todos los hombres. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos predicado hoy, que ha sembrado en cada corazón. Aunque es una clase bíblica, sabemos